buenos días. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre mío, te damos gracias esta mañana. Gracias por la vida que tú nos das. Esa vida de abundancia que tenemos, Señor. No solamente en la parte material, sino lo más importante, la parte espiritual, Señor. Tú has abierto nuestros ojos a una vida diferente, completamente diferente, Señor. Llena de luz, llena de vida, llena de amor. Hoy ponemos nuestro corazón, nuestra vida en tus manos, Padre. Te pido que tú te derrames, Señor, en gracia, en favor, en misericordia, Señor, que tu Espíritu Santo toque cada corazón en esta mañana y que prepare nuestro corazón con un corazón entendido, un corazón manso y humilde, que esté sensible, que esté hoy receptivo a la semilla que va a ser plantada ahí para que dé fruto al 101%, Señor. Te damos tantas gracias, gracias por permitirnos hoy poderte servir. Qué privilegio nos da, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bien, vamos a la segunda carta a los tesalonicenses. Y el tema de esta mañana de la predicación es advertencia contra la pereza del cristiano. Advertencia contra la pereza del cristiano. Hoy tenemos que aprender que no solamente nos debe de preocupar la pereza física, sino también la pereza espiritual. Hay mucha gente que le cuesta trabajo orar, le cuesta trabajo leer y meditar la palabra, le cuesta trabajo venir de manera constante a la congregación, pero es parte del plan del enemigo. Esa es parte del enemigo, y además cuando se conjuga la parte del enemigo con la carne es terrible, porque entonces comienzas tú a no ser constante con las cosas del Señor y de repente hoy oras, mañana no, mañana meditas la palabra, pasado mañana no lo haces, y eso de verdad el único que puede ser perjudicado de esta adicción es uno mismo. Entonces, yo como pastor estoy orando por la iglesia, que realmente Dios nos haga una iglesia mansa y humilde, obediente, hambrienta de la palabra, y que realmente hoy quite esta parte de la pereza, no tan solo la física, sino también la pereza espiritual. Fíjense, la palabra pereza consiste en no hacer algo que te corresponde hacer. Entonces la pereza consiste en no hacer nada de lo que te corresponde hacer y más bien haces aquello que no te da trabajo hacer. Por eso mucha gente de repente pues se la pasa dormida, sin hacer nada, caminando, pensando y no hace absolutamente nada, no avanza. Y puedes pasar días, puedes pasar semanas, lo peor que pueden pasar años en tu vida y no vas a ver ningún fruto. Lo que sí puedes darte cuenta que hoy, la edad que tú tienes, la edad que tú tengas, si hoy tú tienes una pereza espiritual, una pereza física, seguramente estás teniendo consecuencias de ello. Para los que realmente estamos habituados a tener un plan de vida más ordenado, con disciplina, te vas marcando esa parte en tu vida. Y cuando Dios comienza a ordenar hoy tu vida, le pones realmente un plan, le pones una estrategia, le pones visión a tu vida.
¿Qué vas a hacer en el día? ¿Qué vas a hacer en la semana? ¿Qué vas a hacer en la quincena? ¿Qué vas a hacer en el mes? ¿Qué vas a hacer en el trimestre? O sea, hay muchas maneras hoy de poder organizar tu vida, pero va a depender mucho de nosotros, de que realmente tengamos el deseo de hacerlo, Bien, entonces vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses. Y vamos al capítulo 3. Y vamos a partir del versículo 6 en adelante. Capítulo 3, del versículo 6 en adelante, dice: pero os he ordenado, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿qué dice ahí? Pero fíjate lo importante de este versículo. No solamente el que tú vivas una vida desordenada, que es una cuestión tuya, que es algo personal. Pero el que tú te digas hermano, que tú te digas hijo de Dios, vea lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de quien está poniendo como testigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Eso está muy terrible, está muy fuerte este mensaje. Y es para que realmente muchos sean sacudidos. Dios te está ordenando que si hoy tienes un hermano que es perezoso, que es ocioso y que no está haciendo bien las cosas delante de Dios, no te juntes con él, no te relaciones con él, para que tu hermano sea realmente disciplinado y le dé vergüenza que esa disciplina viene de parte de ¿quién? De Dios. Hay mucha gente que es perezosa, hay mucha gente que es floja, pero simplemente no sabía que esto afectaba su relación vertical con Dios. Y ya cuando Dios dice no te juntes con él, ¿quién lo está diciendo? Aguas. No te lo está diciendo tu jefe, no te lo está diciendo tu papá, no te lo está diciendo cualquier persona. Dios te está diciendo que si alguien está viviendo de manera desordenada, no te juntes con él. Sigo leyendo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Eso quiere decir que entonces el pastor, los líderes, los servidores tienen que tener la misma línea que tuvo el apóstol Pablo. Si él no vivió de manera desordenada y vio lo contrario, una vida ordenada, la pregunta es: ¿qué tiene que hacer el pastor? Sujetarse a una vida ¿qué? Ordenada. ¿Qué tiene que hacer el líder? De igual manera. ¿Qué tiene que hacer un servidor? De igual manera. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos enseñó ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él tenía un plan diario de vida. Él sabía que ellos se tenían que levantar. Él no se levantaba a las 10 de la mañana, 11, a ver, tráeme aquí unos huevitos, María, déjame primero me almuerzo y después ya me pongo a trabajar. Así era la vida de Jesús. Él dice que se levantaba desde muy temprano, antes que se pusiera el sol. Yo bendigo en el nombre de Jesús a aquellos que se están levantando 6 de la mañana puntualmente para poder estar en oración con el Señor, para estar en contacto con el Señor. Ya Dios mandó la instrucción: quiero una iglesia que dependa de mí. Y la única manera para depender de Dios es a través de la oración. Pastor, me está costando trabajo. Pastor, es que yo no estoy acostumbrado. Pastor, es que toda la semana tengo que llegar tarde a trabajar. Pídele a Dios que te dé las fuerzas. Pídele a Dios que te dé el poder de Él para que te levantes a esa hora. Y te voy a decir una cosa, mucha gente no lo cree, pero la gente que lo ha descubierto me da la razón. Si Dios te levanta temprano,
y no te permite que te duermas, ese día no es de sueño, ¿eh? Ese día no es estar bostezando, ese día no es estar de perezoso, ay, qué flojera, tengo mucho sueño. No, no. Si Dios te levanta temprano, te da el poder para que ese día sea el día más hermoso de tu vida. Y no importan las circunstancias, pero lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar. Versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, realmente hoy creo que Pablo trae la espada desenvainada, ¿no? O sea, si tú quieres hoy comer, tienes que trabajar. Y si no quieres hoy comer, o más bien, si no quieres trabajar, pues tampoco puedes comer. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan otra vez desordenadamente, no trabajando en nada. Están de flojos, sino entremetiéndose en lo ajeno. Peor, que hace la parte ociosa del ser humano. Si no tienes tu mente ocupada en lo positivo, el diablo toma y te va a empezar a hacer las cosas que piensen negativo. Y siempre estar pensando cosas, hablando de alguien, en el chisme, inventando cosas, creando cizaña. Es la gente que está completamente en plena ociosidad. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este que dice, señaladlo, y no nuevamente os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué nos está mandando hoy Dios? ¿Qué nos está hablando Dios hoy en esta mañana? En el versículo 6 nos está hablando justamente de establecer una separación, de que tú pintes tu raya, de no tener comunión con aquellos que viven de manera desordenada, en una manera de desorden. Hay otro pasaje que habla un poco más fuerte. ¿A poco, pastor? O sea, además hay un pasaje más fuerte que este. Sí, y seguramente lo he leído muchas veces. Está en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Pone una señal allá a Tesalonicenses, porque vamos a rezar. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 13. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, llamándose cristiano, llamándose hijo de Dios, dice, fuere que dice ahí, primera característica de alguien que se dice cristiano, hijo de Dios, se dice hermano, esté hoy en una vida desordenada de fornicación, que esté teniendo sexo antes de estar en matrimonio. Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun que dice ahí. Muchas veces somos desobedientes. A veces nos sentimos más misericordiosos que Dios. A veces nos sentimos mucho más santos que Dios. Y tú terminas haciéndolo, no importando lo que Dios manda. Es que como Dios ya no es misericordioso, yo sí lo soy, pastor. Aquí está muy clara la palabra. Con quienes no nos debemos de
juntar. Lo que tendremos que hacer es ponernos a orar por ese hermano que está en una completa rebeldía, viviendo una vida en desorden y donde realmente la afrenta lo está siguiendo, la vergüenza lo está siguiendo. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, ya como iglesia, Dios está hablando. Yo espero que nunca pase que alguien tenga que pasar aquí al frente y decirle, no eres bienvenido a esta iglesia y tienes que partir. No puedes estar más aquí. En algún momento me tocó y fue muy fuerte. Éramos alrededor de 2000 congregantes en ese momento. Y fue una vergüenza. Y cuando Dios ya toma esa decisión, ten mucho cuidado. Así te vayas a otra congregación, estés en apariencia cobertura de otro pastor, quien te desechó fue Dios. Y eso es muy fuerte. Y lo he dicho varias veces, lo he dicho en teología, lo he dicho en los estudios bíblicos de lunes, martes y el sábado. He dicho, si Dios te desecha, ¿a quién le vas a orar? ¿A quién le vas a pedir? O sea, esta mañana realmente tenemos que estar pensando, si soy yo cristiano, si yo me digo cristiano, si yo me digo creyente, si yo me digo que soy hijo de Dios, entonces tengo que ponerle orden a mi vida. Y tengo que quitarme de pecados que realmente están demostrando una rebeldía delante de Dios, como acabamos de leer. Son hermanos que en ese tiempo, en los tiempos de la iglesia de Tesalónica, vivían de esa manera. Hoy no estamos hablando de cosas diferentes. Justamente hay hermanos que viven de esa manera desordenada. Y no es porque Dios no tenga el poder de sacarlos de ese pecado. Es porque no quieres hoy salir de ese pecado. Son cosas diferentes. Yo lo viví. A mí nadie me puede engañar. Por un lado yo decía, yo no quiero esto, Señor, pero en mi corazón decía lo contrario. No, Dios me gusta. ¿Por qué tengo que renunciar a algo que me gusta? Pero ya cuando Dios me hizo pisar más a fondo, llegar más abajo, entonces ya empecé a clamar, ya mi oración fue diferente. Ya mi oración no venía de labios, ya mi oración venía de mi corazón. Y yo decía, Señor, de verdad, quítame este pecado. Ya no más. Ya no más. Me fui directamente al piso, clamé con lágrimas de que Dios quitara el pecado de mi vida, que me estaba afectando mi relación con Él. Y nunca se me va a olvidar, en una predicación que estaba yo, en un viaje que tuve, estuve en el hotel, llegando después de trabajar, y yo veía un canal cristiano, y no se me va a olvidar, justamente cuando yo pongo ese canal, estaba predicando un pastor, y se refiere a la cámara y dice, tú eres un hipócrita. ¡Así! Es de las cosas más terribles, más vergonzosas que uno puede recibir, porque quien estaba hablando en ese momento era Dios a mi vida. Yo los invito realmente que hoy hagan un cambio de vida de verdad genuina y no quieran jugar con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre esté sembrando el día de hoy, justamente lo va a cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Somos responsables hoy, no solamente de profesar una fe, sino de seguir un hombre completamente santo y puro, limpio. Él es tu modelo a seguir, que es Cristo. Amén. Regresamos nuevamente a la segunda carta a los tesalonicenses y dice el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Creo que tenemos la plena convicción, la plena enseñanza del que el modelo a seguir, tu modelo a seguir, a la persona que tú tienes que seguir, es Jesucristo. Y dejó claramente sus pisadas.
Bueno, vamos a la primera carta de Pedro. A la primera carta de Pedro. Capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Si no lo tienes subrayado, subráyalo, medítalo después en casa. Dice aquí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Sabes para qué fuiste llamado? ¿Te queda claro por qué te llamó Dios? Dice, porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus. O sea, está claro hoy, nuestra vida cristiana tiene que seguir a alguien, y ese alguien se llama Jesús, y ese alguien es mi modelo a seguir. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Por eso es importante, yo te invito esta mañana que realmente hoy te enamores de la Biblia y permites que la Biblia se enamore de ti, que te busque y te traiga. Si realmente quieres hoy saber cuál es la voluntad de Dios, vete a la palabra. Si quieres hoy darte cuenta de si lo que estás haciendo, fíltralo a través de la palabra. Es muy claro lo que dice hoy Dios en ella. Solamente quita la pereza de tu vida y ponte a leer, ponte a meditar. Date el tiempo para hacerlo. No solamente te pongas a leer la palabra de manera corrida. Date tu tiempo. ¿Qué pasa cuando tú comes a prisa? ¿Qué pasa? Viene el dolor de estómago. No te supo la comida. Te sientes lleno, pero no saboreaste, no disfrutaste la comida. Justamente lo mismo en la parte espiritual. Te pones a leer y ni siquiera estás pensando ni meditando lo que estás leyendo. Y es algo que tienes que tener ese hábito de hacerlo. Date las pausas, mastica. Recuerda que somos ovejas y la oveja es un animal rumiante. Se la pasa mastique. Y es la idea que tú tienes que hacer. Mastica la palabra. Entonces, hoy tenemos esa parte de nuestra vida. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Hay otra parte de Hebreos que dice, imita la fe de tu pastor. Hebreos 13:7, ya no voy a ir allá, nada más anótalo, Hebreos 13:7, y dice claramente, imita la fe de tu pastor, considera cuál ha sido su conducta. Por ello es importante que debemos dar ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Y no estoy diciendo que somos perfectos, no, pero estamos convencidos que tenemos que ser un instrumento donde reflejemos a Cristo solamente los domingos. Aquí es muy fácil. Aquí no es fácil demostrar lo que a veces no somos. Lo difícil es cuando llegas a tu trabajo, cuando vas en el camino, cuando vas en el carro, cuando vas en el centro comercial, cuando estás en tu casa. Ahí las cosas son completamente diferentes. Ahí son las cosas diferentes. Ahí realmente se muestra tu verdadero yo. ¿Quién soy yo? Ahí no tengo que estar cuidando de nadie. Aquí si grito, digo hasta groserías y casi quiero golpear. Y eso no debe de ser así, amados. Acuérdate que tenemos que reflejar ¿a quién? A Cristo. El que enseña a otros ha de ser ejemplo personal en cuanto a aquello que enseña. Si tú quieres enseñarle a tus hijos buenos modales, buenos principios, tienes que ser tú un ejemplo para ellos. Y eso va subiendo de nivel. Si tienes gente a tu cargo en tu trabajo, tienes hoy que dar un ejemplo para tus colaboradores y que te vean como un ejemplo a seguir.
Y si eres pastor, y si eres líder, y si eres servidor, tienes que hacer exactamente lo mismo. Si quieres enseñarle a otro, tienes que poner hoy el ejemplo. Entonces, si la palabra dice que si tú quieres comer tienes que trabajar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Pero tenemos que ser ordenados en el trabajo. Ponle orden a tu trabajo. Porque cuando no hay orden, vas a estar saltando de un trabajo a otro. Porque nadie te va a querer. No le eres a alguien útil. Hoy como papá estamos en un nivel diferente ya con los hijos. Ya los hijos ya están pensando en trabajar. Ya unos trabajan. Y el consejo es exactamente eso. Sé un hombre de resultados. Sé una mujer de resultados. Y eso atrae. Eso atrae. Eso te detiene. La gente no le gusta estar rotando. No conviene a una empresa estar rotando personal. Y si eres bueno, te mantienen. Y te dicen, ¿sabes qué? No quiero que te vayas. Yo te ofrezco tanto. Yo te multiplico, te duplico hoy tu sueldo. No te vayas. Porque eres un instrumento útil aquí en la empresa. Y debería ser, todo cristiano tendremos que ser de esa manera. Y no que estés cambiando de un lugar a otro. Y que estés siendo mal ejemplo. Peor. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Dios? Entonces tienes que poner mucha atención en lo que tú estás haciendo hoy como un instrumento de trabajo. Y estoy hablando de manera general. Yo no sé cómo esté tu trabajo, yo no sé cómo está tu empresa, pero mucho de lo que tú estás haciendo es tu reflejo. Es tu reflejo. Y no quiere decir que si sales 10, si tú dedicas 10 horas, 12 horas al trabajo, seas un buen trabajador. Eso no es garantía, ¿eh? La gente que se lleva trabajo a su casa, bueno, hoy en día, porque sí lo demanda los tiempos, hasta eso tienes que ser ordenado. Aún en ese tiempo de home office, de trabajo en casa, tienes que ser ordenado. Pastor, trabajo más, sí, porque tú quieres. Porque te levantas más, el cafecito, al baño, de repente le pones televisión, te sales y vas a comprar cosas al súper, cuando deberías de tú ocuparte en tu trabajo. Eso no lo haces en el trabajo, porque te están supervisando, porque tienes que pedir permiso, porque tienes que poner la huella cuando sales. O sea, hay muchas situaciones en las que eso no haces justamente en tu trabajo. ¿Y por qué lo haces en tu casa? Pregúntate, ¿no tienen también derecho tus hijos de disfrutar tu vida? ¿Disfrutarte a ti? ¿No es correcto que también tengas tiempo para tu familia? Y no me vengas, es que alguien tiene que trabajar, ¿eh? Porque hay mucha gente que se dedica al trabajo porque no quiere ser responsable como papá o como mamá o como hijo en casa. Y es que alguien tiene que pagar tarjetas, es que alguien tiene que traer dinero para comer. Sí, puede ser muy justificable, pero para Dios, ¿es justificable para Dios? Tú pregúntatelo. ¿Tú puedes engañar a Dios? A mí sí. Puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tu hijo, puedes engañar a quien, pero a Dios vas a poder engañar. Yo creo que no. El trabajo es una bendición. Ahí ustedes dicen amén. Eso, muy bien. El trabajo es una bendición. Muy bien, ya se despertaron. Muy bien, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios estableció desde el principio a toda criatura el mandato de trabajar. Dios estableció el mandato de trabajar. Dios dice, te demanda que tienes que trabajar. Y mira lo que dice aquí, capítulo 2 de Génesis, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. ¿Qué significa labrar? Trabajar. Y tú tienes que guardar tu trabajo.
Guarda tu trabajo porque es la fuente de tus ingresos para que puedas cubrir toda necesidad, no solamente las tuyas, sino también las de tu familia. Qué triste es para muchos hogares que el que se hace responsable de los gastos sea la mujer. Y el hombre de baquetón en casa. Por la justificante es que no hay trabajo, es que ya no me contratan. Eso me duele en mi corazón. ¿Y saben por qué? Porque si eres hijo de Dios no tienes que estar sufriendo de trabajo. Más bien pregúntate si no has tú valorado los trabajos que Dios te ha puesto, y entonces por eso Dios no te dice, pues ¿cómo te voy a abrir una puerta para que me sigas haciendo quedar mal como hijo mío? Entonces sí les pido por favor que se pongan a cuentas con el Señor y realmente que Dios comience a ver un cambio aquí. Y te aseguro que Dios tiene la puerta abierta para tu trabajo, para tus clientes, para tus pacientes. Dios, si mandó trabajar, no se puede contradecir a sí mismo. Pero si te ha dado un trabajo, 2, 3, y mismos que no has valorado, ¿por qué? Por ignorancia, por pereza, por flojera, por desidia, porque no te has preparado, porque nunca, es otra cosa, no te preparaste en su momento, no quisiste estudiar en su momento, entonces tienes que conformarte con lo que te quieren dar. ¿Qué estudios tienes? ¿En qué eres especialista? ¿Qué idiomas manejas? ¿El paquete Windows lo manejas completamente? ¿El Microsoft lo manejas completamente? ¿Hojas de cálculo? ¿Cómo andamos en esa parte? Y tú dices, no. Bueno, entonces lo único que tenemos es para limpiar ahí las máquinas, o te pongas a barrer, el andén, o no sé, o para que laves baños. Bueno, yo no estoy diciendo que haya trabajos que no sean honrosos. Todo trabajo es honroso. Pero si tú hoy, joven que me escuchas esta mañana, quieres ganar como un ingeniero, como un doctor, como un piloto aviador, como un médico, pues tienes que estudiar como ellos. Pero de que tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar. ¿Te guste o no te guste? Y si eres perezoso, quítate ese pecado de tu vida y dile, Señor, quítame ese pecado de pereza. Ya no quiero más, Señor. Quiero ser una persona que realmente sea útil, una persona que trabaje, que sume. Amén. Entonces, aprendamos que toda persona que está viviendo de manera desordenada está viviendo fuera del orden de Dios. Regresamos nuevamente a Tesalonicenses, versículo 9. Dice, no porque no tuviésemos derecho, vamos desde el 8 para que entendamos el 9. Ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Esto es como trabajaban, no solamente en los tiempos de Pablo. Para la gente que tiene un llamado para servirle a Dios, se dará cuenta que los horarios de Dios son completamente diferentes a un trabajo secular que tú tienes. Tú trabajas de lunes a viernes, trabajas tus 8 horas y tienes vacaciones, depende de la empresa donde tú estés, 2 veces al año o 1 vez al año. Eso va a depender de la empresa. Ahí se va en inglesa, donde solamente trabajas de lunes a viernes, sábado y domingo lo descansas. Pero con Dios es completamente, amados, diferente. Porque donde hay necesidad, tienes que cubrir. Y lo tienes que hacer con gozo y con amor. Yo no sé cómo vas al trabajo. Vas enojado, no te bañaste, ni siquiera te lavaste los dientes, y vas maldiciendo, te vas durmiendo en el camión o en el taxi, en lo que llegas allá o en el metro, y llegas y sin bañarte, y sacas la máquina, la prendes, y te enojas porque está bien lenta, y bueno, yo no sé. Pero tú no puedes llegar a servir al Señor de esa manera. Y es algo que yo estoy aprendiendo,
Yo respeto muchos predicadores de iglesias, ¿no? Pueden ir de bermudas, pueden ir de chanclas, está bien, ellos sabrán. Aquí es algo personal del pastor, pero justamente por eso los servidores les pido, por favor, por amor a Dios, por respeto al Señor y por respeto a los hermanos, vengámonos al menos este día presentables, primero para que el Señor se glorifique. Sí, ya escucho a algunos en su mente, ay pastor, eso no es garantía de que sean santos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿por qué no das el beneficio de la duda que la gente que hoy venimos así también estamos por dentro igual, limpios? No todos son iguales. El león cree que todos son de su condición y por eso, ese es, creo que me parece primera del Pastor, capítulo 3, versículo 2, ¿no? Sí, no es garantía el que tú vengas con traje y digas, wow, no, es que no. Pero sí siente muy, muy padre decir, Señor, de verdad, así como estoy por fuera, está dentro de mi corazón. Y es un respeto para ustedes. Eso yo lo pienso. Yo no estoy diciendo que los que predican de manera diferente, sin corbata y solamente con una playeta, no estoy diciendo que no están predicando la palabra de Dios. No estoy diciendo eso. Es cada quien. Y les toca un pastor así, entonces oren porque el pastor siga creciendo y siga siendo así. Pero es muy importante que aprendamos nosotros realmente a hacer un ejemplo. Cosa curiosa, a mí algo que sí no me molesta eso sí lo digo así, algo que no me gusta es que si tú vas con el gerente, con el cliente, con el director y vas de traje y te presentas con el Señor con chanclas, eso para mí está mal. Totalmente mal. O sea, ¿cómo a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo vestía a Jesús? ¿Con harapos? Su túnica era, ahí les encargo, de una sola pieza. Tanto que al final echamos suerte a saber quién se quedaba con las prendas, estaban muy buenas. Pero no estoy diciendo que tengas que venir con ropa de marca, no. Tienes que hacer dos cosas, que tu corazón realmente esté por dentro bien delante del Señor, si no vamos a ser sepulcros blanqueados, que por fuera estamos padrísimos, pero por dentro estamos totalmente muertos, oliendo, ahí te encargo. ¿No? No, estoy diciendo que así como te cuidas la parte interna, también sea la parte externa. Y si vas a ver a un cliente bien perfumadito, bien bañado, hazlo cuando vienes con el Señor. ¿Con quién tienes la cita el día de hoy? ¿Con el pastor? No, yo aquí me puedo poner si quiere una cortina y no los veo. Yo vengo a servir al Señor, yo vengo a predicar al Señor. No que vean a mí. Pero por respeto lo hago de esta manera. Pero ustedes, ¿cómo vienen? ¿Con qué actitud vienen? ¿Cómo te preparaste para estar este día? Ahí se los encargo esa parte. Bueno, entonces aquí lo que está diciendo nuevamente Pablo, dice que él no fue gravoso en su tiempo porque él trabajaba siempre. Recuerden que el oficio de Pablo era pastor, era apóstol, bueno, también era pastor y también era maestro y también era evangelista, pero también era trabajador. Él tenía un negocio de hacer casas. Seguramente este trabajo lo aprendió de Aquila y Priscila, este matrimonio, porque ellos también eran empresarios de hacer casas. Entonces él trataba de no ser gravoso en las iglesias, al menos en el primer viaje misionero. Ya en el segundo y tercer viaje misionero sí aceptaba entonces ofrendas para sus necesidades. Pero aquí dice, versículo 9, no porque no tuviésemos derecho. ¿Qué quiere decir? Que los que hoy estamos trabajando para el Evangelio debemos de comer del Evangelio. ¿Dónde lo dice, pastor? Primeramente vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 4. Dice aquí Pablo a la iglesia de Corinto: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Porque mucha gente desprecia, desvalora el trabajo de pastor.
Y yo dije hace rato que nuestros tiempos son completamente diferentes. Cuando muchos de ustedes que están descansando, están de vacaciones, el pastor generalmente está trabajando. Muchos de ustedes que están dormidos, completamente dormidos, el pastor está trabajando. Muchas veces cuando ya estás tú resguardado en casa, el pastor está fuera de su casa. Y lo estoy diciendo no por vanagloria, no para que digan, ay, pobrecito el pastor, no, para que sigan orando porque el pastor tiene que dar ejemplo de trabajo hacia Dios. Y si Cristo lo hacía de esa manera, la pregunta es entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Justamente lo mismo. Y aquí dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ven lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, quiere decir que Jesús lo ordenó. ¿Dónde lo dice? Vamos a Mateo, capítulo 10. De veras que el Evangelio de Mateo tiene tanta doctrina, tiene tantos temas doctrinales que de verdad no es casualidad que hayamos empezado hace 3 meses el estudio del Evangelio de Mateo para muchos que están conectándose. Bien, aquí dice en el versículo, dije Mateo 10, versículo 9, por favor, 9 y 10. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, está hablando Jesús. Versículo 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su... ¿Qué quiere decir? Le estaba diciendo a los discípulos que si ellos se fueran a evangelizar, que no llevaran nada. Y la pregunta que muchos harían, entonces, ¿cómo vivían? El Señor. El pastor hoy vive por la gracia del Señor y pone en el corazón de la oveja el diezmar. Habrá mucha gente que diga, ay, yo no estoy convencido, yo porque tengo que estar manteniendo un hombre. Bueno, tú porque tú has nacido de nuevo. Aquellos que ya han nacido de nuevo han aprendido realmente a dar de gracia lo que recibes de gracia. Y tan es honroso un trabajo de pastor como un trabajo que tú tienes en casa o en tu oficina o en tu empresa. Es de igual o mayor honroso. Simplemente velo de esta manera. Tú tienes que depender de un cliente y tienes que depender de un paciente o de un jefe o de una empresa. Yo dependo de Dios directamente. Por eso digo, wow, Señor, gracias. De lo vil y menospreciado, Señor, me sacaste para hoy servirte. Qué honor, qué gloria. Gracias. Qué honra. Gracias, Señor. Entonces, justamente aquí lo dice la palabra. Y aquí lo decía Pablo. ¿Acaso no tengo derecho de comer y beber? Y Dios dijo, el que hoy viva, el que hoy predique la palabra, tiene que comer de la palabra. Rezamos nuevamente a Tesalonicenses, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Estaba fuerte este versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Quiere decir que si hay hermanos hoy en la iglesia con necesidades y este hermano es perezoso, flojo, desobligado, irresponsable, etcétera, 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 no tenemos ninguna obligación como iglesia de ayudarle. Porque entonces vamos a estar fomentando ¿qué? El mismo pecado. La pereza es un pecado. La flojera es un pecado. Y muchas veces tengo que decirle a los papás, no, si tu hijo no ayuda en casa, no le compres cosas que él quiere. Enséñalo a trabajar.
Pastor, tiene que estudiar. Está bien, estoy de acuerdo que tiene que estudiar, pero no le va a pasar nada si tiene que hacer su cama, lavar los trastes, lavar los carros, lavar al perro, etcétera, etcétera, etcétera. Van creciendo los hijos, tanto no quieren hacer nada, pero es que tú les enseñaste a no hacer nada. Siempre estuvieron dependiendo de ti, de ma y de pa. Y no se quejan. Tienes que enseñarlos desde pequeños. ¿Quieres sacar los juguetes? Saca todos los juguetes, vacíalos, todo lo que tú quieras. Pero terminando me los juntas. Y bien. Cuando un niño comienza a enseñarse a ser responsable de las cosas, de verdad que vas a batallar menos. Amén. Amén. No, y así sea. Pero si no enseñas a los hijos y todo lo suples, cuando crezcan, estás creando un Frankenstein, un monstruo después. Y otra hasta quejas es que no quieren aportar, no quieren enseñarse a hacer nada, porque tú los enseñaste. Es que me van a dejar lavar los trastes, no los van a lavar bien. Es que el baño no lo va a dejar bien. ¿Cómo aprendiste tú? Ahí tuvo que dejarte hacer. Aunque tú la regaras, tú tuviste que haber aprendido de varios errores. ¿O todos nacemos sabiendo? Ya quemaste el pantalón, pues ni modo, la siguiente vez vas a tener que tener mucho cuidado. Ponle un pañito húmedo y tú no le pongas la plancha directa. O ya tenemos otro tipo de planchas, ¿no? Ya no quema, pero bueno, también me acuerdo del carbón que tienes que poner. No es cierto. Pero sí, es importante que nosotros hoy aprendamos cosas. Aprenden a hacer las cosas. Se ponen a barrer. ¿Qué estás sacudiendo? ¿Qué? Se barre. Y es más, si vas a barrer en seco, pon un poco de agua para que se acumule la tierra y no pases de un polvo, de un lugar a otro. Pero eso se enseña. Eso me lo enseñaron a mí. Y le doy gracias a Dios por el padre que tuve. Y no porque mi mamá sea una fodonga, no. Pero mi papá marcó mucha disciplina en la parte, era marino. Entonces él venía de una educación completamente militar. Hoy reconozco cómo tenía su ropa, sus camisetas, todo así en colores, todo bien así, calzón, todo lo tiene súper ordenado. ¡Wow! Digo, ay, cómo no aprendí bien eso, ¿no? Porque antes era, hazlo, no otra vez, hazlo. Ay, ¿por qué? Y nos enojábamos y patelamos, pero tenemos que dejar que los hijos lo hagan. Te conviene que lo hagan. Y el dicho de mi papá, si te toca una mujer, te agradezco que no fue así, si te toca una mujer que no lo sabe hacer, tú le enseñas. Ahora, yo aprendí otras cosas más de mi esposa. Pero la idea es crecer, la idea es sumar, la idea es realmente hacer las cosas bien, que dejemos hoy en alto el nombre de Jesús en nuestra vida. Hasta que, aunque seas tu barrendero, tienes que ser el mejor barrendero. Eso fue lo que yo aprendí. Donde estés, lo que estés haciendo, pero que seas el mejor. O esfuérzate por ser el mejor. Amén. Amén. Y no estoy enojado. Versículo siguiente. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Como hay mucha gente que le gusta el chisme o estar sembrando cizaña. Es terrible. Bueno, es un mal de las iglesias. Bajita la mano. ¿Ya te enteraste? ¿De qué? No, siéntate. Porque eso que te voy está padrísimo, siéntate, ¿no? ¿A poco no supiste? Y luego así la tentación, ¿no? Te seduce y te atrae. ¿De qué? No, luego te cuento. No, cuenta, espérame. Y dejas todo y... Aparte de no trabajar, chismoso. ¿Cómo le gusta estar sembrando cizaña? Y te diste cuenta cómo falló, y te diste cuenta que no supo leer, y te cuenta que son buenos para meter cizaña, chisme, crear mentira. Dice que la madre de los vicios es la ociosidad. Si no tienes algo que hacer importante en tu vida, vas a estar pensando cómo hacer las cosas de otra manera. Y eso depende mucho de la formación que tú tengas, ¿eh? De verdad, hoy digo que si tienes a Cristo, tienes que ser una persona completamente diferente.
Y no estoy diciendo que no descanses. Y no estoy diciendo que no te avientes una siestecita. Todo es válido, siempre y cuando no ofenda a Dios. En la empresa donde yo trabajaba nos permitían tener siestas. Contábamos con un club. Y si queríamos irnos a la mitad del día, estaba el club abierto y había de todo. Y no pasaba nada. Si te encontraba el director jugando, dormido, no pasaba nada. Solamente que tienes que dar resultados. Es obvio. O sea, vas mal en el trabajo, no das resultados, estás de holgazán ahí, pues obviamente casi te vas a recursos humanos, ¿no? Pero sí es importante la formación que tú estés hoy haciendo en tu vida y en la vida de tus hijos. ¿Ya estudiaste? ¿Ya te preparaste? Es que estoy de vacaciones. Dale tiempo a tu estudio, que estés de vacaciones. Porque luego para que retomes esto del ritmo te va a costar más trabajo. ¿Cierto o falso? Pero es formación, amados. Es formación. Y cuando tienes una formación, gracias a alguien que te estuvo, dice, hoy, a mis casi 60 años, digo, qué bueno, que en su momento no fue, para mí no era bueno, me molestaba, me enojaba, pero digo, gracias, porque hoy veo los resultados. Entonces hoy tienes que salir diferente de esa puerta. Y tienes que realmente hoy decidir si vas a quitar la flojera de tu vida, la pereza, la desidia, el desánimo de tu vida. Si vas a querer vivir así los próximos 5 años, qué flojera. Qué flojera. O sea, que no tengas un plan, un objetivo, una meta a 3, 5, 10, 15, 20 años. Qué flojera. Bueno, yo te invito a que lo hagas. Ponle plan a tu vida. Tú no dependes, algo que no terminé hace rato. La gente que hoy no tiene trabajo, de verdad es porque Dios está disciplinando tu vida. Simplemente pon orden a tu vida y Dios te va a abrir la puerta de trabajo. Así. Y yo le digo aquí a los jóvenes, los que están estudiando, los que están hoy, digan, es que pastor, cuando yo salga, ya salieron 3,000 gentes antes que yo salga. Más cuando yo salga, todos los que somos de esa generación. Y yo le digo a ese joven, ¿qué te hace diferente hoy? De toda esa gente que hoy ya tiene trabajo, de la gente que está buscando trabajo antes que tú, y de la gente que está aún más preparada que tú, ¿qué te hace diferente? ¿Saben qué? Ser hijo de Dios. Y eso marca toda la diferencia. Toda la diferencia. Porque tú no dependes del jefe, no dependes de las circunstancias, tú no dependes de nadie más que de el Todopoderoso. Solo confía y obedece. O cree, confía y obedece su palabra. Y vas a ver cómo Dios va a empezar entonces a derramar de su gracia en tu vida. Amén. ¿Quién piensa, quién cree que Dios es bueno? Lo tienes que vivir. ¿Quién cree que Dios es misericordioso? Lo tienes que vivir. ¿Quién cree que Dios es fiel? Lo tienes que vivir. Voy a terminar leyendo el versículo 16 al 18 de la segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. ¿Quién tiene paz en esta mañana? ¿Quién le falta paz? Si te falta paz, pídele a Dios, pero ordena tu vida antes. No puedes pedir paz a Dios cuando tu vida está en completo desorden. Primero pones orden y Dios derrama paz. Cuando tú y yo estamos mal delante de Dios, se piden 2 cosas. Cuando tú estás en pecado delante de Dios, se piden 2 cosas. La paz y el gozo. ¿Quién tiene gozo esta mañana? A ver, ¿quién es el cubrebocas? No, no es cierto.
que antes era más fácil porque tú veías el rostro de la gente, ¿no? Y les decía yo, si estás contento, díselo a tu cara, pero como no os veo bien, veo cubrebocas, pues de repente me hacen ojitos de chinito, que no se ríen, pero bueno, entonces sí, creo que se están riendo, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos. Amén. El Señor sea en todos ustedes, en todo momento, en todo momento. Versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Aquí está hablando Pablo, así firmaba en pocas palabras, ¿no? Versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en todos vosotros. Amén, amén. Tienes que aprender a vivir bajo la gracia. No importa cuánta gente hoy no tenga trabajo. No sé cuánta gente hoy ya partió porque se infectó, porque se contagió. No sé cuánta gente. Yo no sé cuánta gente de esta gente que ya partió fue cristiano. No lo sé. Pero si estás aquí, sentado esta mañana, es porque seguramente hoy Dios así lo dispuso. Porque quiere que tú confíes en Él y dependas de Él, amado. Yo sigo recibiendo mensajes, pastor, ¿quién es responsable? ¿Por qué sigue abriendo la iglesia? ¿No ve que todavía hay pandemia? Y yo nomás digo, Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen. Fuimos obedientes cuando la iglesia tenía que cerrar. Hoy, si las autoridades nos dan la oportunidad de volver a abrir las puertas, yo oro porque se siga predicando el Evangelio, que es lo más importante. Sea virtual, hoy gracias a Dios que nos pueden ver mucha gente por YouTube y también de manera presencial, que siempre haya alimento en mi casa, dice el Señor. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Yo no sé lo que Dios haya hablado esta mañana a tu vida. Yo no sé qué fue lo que Dios te dijo a tu corazón esta mañana. Pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes exactamente qué fue lo que Dios te habló a ti. Si estás viviendo una vida desordenada, es el momento que tú le pongas orden a tu vida. Alinea tu vida al Señor. Que la palabra del Señor realmente sea el filtro en tu vida. Que la palabra del Señor hoy esté moldeando tu vida. Tan solo déjate moldear, déjate que Dios te enseñe. Nosotros somos barro en las manos del alfarero y Dios es nuestro amado alfarero. Amén. Si tienes que arrepentirte de algo, si tienes que ponerte a cuentas de algo en esta mañana, te invito a que lo hagas. Pídele perdón a Dios por lo que hoy Dios ha hablado a tu vida y que sabes que no se está haciendo bien. Tal vez no eres un buen estudiante, tal vez hoy no quieres estudiar, tal vez hoy quieres tomar decisiones equivocadas, tal vez hoy estás en problemas de alcoholismo o tienes problemas de droga. O tal vez estás teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio o estás en adulterio. Yo no sé por lo que estés pasando el día de hoy, pero Dios lo sabe. Y Dios está esperando que hoy te arrepientas de tu pecado y le pidas perdón a Dios. Pídele a Dios que te dé el poder y la fuerza de corregir tu vida para que Él se glorifique a través de ella. Padre mío, Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por habernos hablado. Oro, Padre, por cada corazón esta mañana, por los que nos están viendo hoy por YouTube, Señor. Yo oro por ellos en el nombre de Jesús. Y creo totalmente, Señor, que muchos hoy serán llamados para corregir su vida, Señor, delante de ti. Sé que tú estás hablando claramente, Señor, que debemos que dejar la pereza, quitar el ser ociosos en nuestra vida y realmente hoy poner orden en todas nuestras áreas de vida. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir. Padre,
Derrama de tu gracia, Señor, esta mañana. Derrama de tu poder, derrama de tu ciencia, de tu inteligencia a cada corazón, Señor, a cada joven, para que realmente terminen, Señor, el ciclo escolar, para que ellos sigan avanzando, Señor, en sus estudios. Sigue proveyendo a los papás para que sigan siendo ellos proveedores en casa, Señor, y que no les falte ni la miel ni el aceite en casa, Señor. Danos salud, Señor, para seguirte sirviendo, Padre. Pero hágase tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Señor, hoy a tu iglesia Agua de Vida, que esta semana sea llena de ti, llena de gozo, llena de plenitud, llena de tu Espíritu Santo, Señor. Úsanos, 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 Señor. Queremos glorificar siempre tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su semana.